Hola, bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa de Sintraen de Subdirectiva de la ciudad de Pereira, hoy con los 30 minutos más importantes del eje cafetero. Y las negociaciones entre Sintraendes y las diferentes empresas, pues dos de ellas han logrado pues llegar a buen término. Por eso los empleados pues seguirán, ya podrán disfrutar de estos beneficios. Las convenciones colectivas de trabajo de Aguas y Aguas Energía de Pereira fueron aprobadas entre directivos de las empresas de servicios públicos y Sintraen de Subdirectiva Pereira. Por lo tanto, estos pliegos de peticiones tendrán vigencia entre los años 2015 y 2018. Tenemos para informarles de que ya por fin se llegaron a acuerdos con las empresas de Energía de Pereira y Aguas de Pereira, en el sentido en que ya unos acuerdos, ya se firmaron las actas de acuerdo final. Hay un incremento salarial para todos los trabajadores en la empresa de energía del IPC más 2 para las vigencias de 3 años, una vigencia de 3 años, en cada año un incremento salarial en esto. En la empresa de Aguas tenemos un incremento salarial en todos los trabajadores del IPC más 1 para los 2 primeros años e IPC más 1.25 para el tercer año. Hay que informarle a todos ustedes, compañeras y compañeros, de que la convención colectiva continúa igual, se consiguieron unos puntos normativos y políticos muy importantes para la organización sindical, que se mantienen absolutamente todos los puntos, que hubo un incremento del IPC en la mayoría de los puntos convencionales y auxilios para todos los trabajadores del IPC y algunos poquitos del IPC más 2. Aunque dichas convenciones fueron denunciadas por Diego Barragán, gerente de Aguas y Aguas, Juliet Porras, gerente de Energía de Pereira, los negociadores de Sintraen de Subdirectiva Pereira lograron puntos vitales para los trabajadores, entre ellos aumento de salario y estabilidad laboral. En términos generales, las negociaciones con la empresa de Aguas y de Energía pues fueron en buenos términos y se culminó con rotundo éxito, podríamos decirlo así, para la organización sindical, para todos sus afiliados y también para la empresa. Aunque no se aprobaron la totalidad de los puntos propuestos por los trabajadores en las asambleas que realizaron con directivos de Sintraen de Subdirectiva Pereira, se lograron sostener los ya obtenidos años atrás y los cuales no se iban a discutir con las empresas. Y contrario a las empresas de Aguas y Empresas de Energía, la empresa telefónica de Pereira no ha podido negociar con Sintraen. Se espera que en los próximos 20 días se tengan unos acuerdos por parte de la empresa. La empresa telefónica de Pereira y su convención colectiva de trabajo tenía plazo de prórroga hasta el pasado 15 de marzo, pero este viernes 13 del mismo mes, los negociadores por parte de Sintraen de Subdirectiva Pereira se levantaron de la mesa de negociación, pues de la única forma que la empresa aprobaría el pliego de peticiones sería si cambiaran el punto de estabilidad laboral. Con el caso de la empresa de telecomunicaciones de Pereira, fue un proceso que duró 38 días, retiramos el pliego el día viernes 13 de marzo, nos vimos obligados la organización sindical y los negociadores de los trabajadores a retirar dicho pliego, porque así se manejó un principio de que nada estaba acordado hasta que todo esté acordado. Y llegamos a un punto álgido, que es el punto número 39 del pliego de peticiones, en donde nosotros, los trabajadores, estábamos solicitando el cambio de contrato laboral en la empresa de telecomunicaciones de Pereira, que hay cerca de 270 trabajadores con contrato a término fijo, y mutarlos o transmitirlos o llevarlos a contrato a término indefinido. La empresa dice que allí hay un punto que obliga a que la empresa no lo hace porque hay una estabilidad laboral. Hay una cláusula dentro de la Convención Colectiva de Trabajo que a aquel trabajador que tenga contrato a término indefinido y más de 10 años de servicio, inmediatamente se le aplica la cláusula de estabilidad, que más o menos dice que no podrá ser despedido sin ninguna causa o si no tendrá una acción de reintegro inmediata. El punto que UNE, Telefónica y Millicom exigían negociar era la estabilidad laboral, en donde se exigía cambiar el modo de contratación de todos los empleados, lo cual llegaría a afectar a los trabajadores que llevan más de 10 años laborando en la empresa. Definitivamente, para los trabajadores que les cubre la cláusula de estabilidad, que somos cerca de 184 trabajadores en la empresa de telecomunicaciones de Pereira, se les hacía como un otro sí al contrato de trabajo individual, donde se perduraba con la estabilidad y todo lo convencional en cualquier escenario empresarial existente ahora en Millicom o en la empresa de telecomunicaciones de Pereira dentro del marco de Millicom, pero teníamos el principio del punto 39, que era qué vamos a hacer con todos los trabajadores que tienen contrato a término fijo y que son la mayoría de los trabajadores dentro de la empresa de telecomunicaciones de Pereira. No pudimos llegar a acuerdo porque la empresa nos dijo o propuso a aquellos trabajadores que tengan más de 5 años con ese contrato de trabajo a término fijo, el 35% de ese grupo
a través de la evaluación de desempeño, los cambiaremos a contrato a término indefinido. Haciendo los cálculos numéricos no nos daba la cantidad de personas que para nuestro considerar levantar ese punto de estabilidad de la Convención Colectiva de Trabajo era muy poquito. Es decir, si le colocamos precio a esto, desde el punto de vista económico empresarial, la empresa no pierde nada en cambiar un contrato a término fijo a indefinido. Es lo mismo, porque los trabajadores siguen conservando la Convención Colectiva de Trabajo. Desde el punto de vista numérico, el precio era el que no nos cuadraba. Nosotros nos fuimos con un 70% de ese grupo de trabajadores que tienen más de 5 años. La empresa tampoco quiso subir, nosotros no quisimos bajar, y luego cuando llegamos a continuar con el barrido del pliego de peticiones, la empresa dijo, no, es que si no arreglamos este punto, no nos interesa mirar los demás puntos. No fue porque capricho de la organización sindical o de los negociadores que dijimos, retiremos este pliego entonces. No, si ya sabíamos que el punto importante dentro de esta negociación, para los negociadores de la empresa de telecomunicaciones de Pereira, en donde allí había sentado en la mesa como negociador una firma llamada ESCA de Bogotá, y que son los representantes de Tigo. Dijimos, definitivamente aquí la pelea no está con la empresa de telecomunicaciones de Pereira y con su gerente, el doctor Gonzalo Molina Arango, aquí la pelea está con Milico. Modificada la estabilidad laboral, los demás puntos de la convención colectiva serían discutidos y probablemente aprobados, a lo cual Sintraem de subdirectiva Pereira no cedió y canceló la continuación de las negociaciones. Aumento de casos del virus del chikungunya aquí en el departamento de Risaralda, han dicho las autoridades de salud. Por eso se hace un llamado para que todos ustedes tengan pendiente estas recomendaciones que les da la Secretaría de Salud. En la ciudad de Pereira, el virus del chikungunya, en el transcurso del año 2015, lleva un total de 51 casos reportados ante la Secretaría de Salud Municipal por las diferentes entidades protectoras de salud. Ante estas cifras, el secretario de Salud Municipal, Julián Mauricio Trejos, expone las formas de prevenir la propagación del virus. La alcaldía está muy comprometida con control precisamente de generar una epidemia de dengue y chikungunya. Hasta el momento tenemos unas cifras que son 51 casos de chikungunya reportados en el municipio y 110 casos de dengue. Seguimos trabajando de manera permanente, erradicando los criaderos de dengue, haciendo educación a toda la comunidad para que nos ayude a erradicar los criaderos de dengue y chikungunya, recordando que es el mismo vector. ¿Qué nos preocupa en este momento? Que nuestros vecinos como son Cartago y La Virginia ya tienen un aumento tal de casos que podemos estar hablando que ya hay un brote epidémico. Estos vectores, estas enfermedades no tienen fronteras, entonces tenemos que reforzar las medidas de educación para erradicar los criaderos y esto se hace lavando los tanques cada 5 días, botando el agua que esté acumulada en llantas, tarros o inservibles y limpiando las canaletas o los sitios donde se estén empozando poquitos de agua limpia. La manera de prevenir la enfermedad, repito, es erradicando los criaderos, ya que por mucho que la Secretaría tome índices y eduque y abatice o fumigue, no podríamos dar abasto, ya que este vector se reproduce de una manera muy rápida y sobre todo desde que ya el virus esté aquí a nivel territorial, quiere decir que la susceptibilidad es muy alta. Además del virus del chikungunya, el mosquito Aedes aegypti también transmite el virus del dengue hemorrágico. Por ello, es tan importante la eliminación de los criaderos de mosquitos. Es muy importante que esto es un trabajo en equipo de comunidad, porque de nada sirve que yo erradique los criaderos de mi casa si mi vecino no lo hace. Tenemos entonces que trabajar en asociatividad con toda la comunidad, erradicando los focos de mi casa, pero también del entorno, nuestros vecinos y sobre todo en los lotes baldíos y alrededor de las casas para que no hayan criaderos de dengue y así podamos realmente evitar la enfermedad. De nada sirve si lo erradico de mi casa y nuestros vecinos no lo hacen. La recomendación que se le hace a toda la ciudadanía es que al sentir o presentar estos síntomas acudan directamente al centro de salud más cercano y no automedicarse ni utilizar medicamentos caseros. Vamos a unos mensajes comerciales y ya retornamos aquí en Enfoque Semanal, un programa de Sintraem de subdirectiva de la ciudad de Pereira. El clima cambia para mal si no cambiamos para bien.
Aguas y Aguas de Pereira. Responsables del futuro. El pico y placa que iniciará a partir del 7 de abril para todos los pereiranos pues tiene unos nuevos cambios. Entre esos están el tema de que ya se puede ingresar al Aeropuerto Internacional Matecaña después de que no se podía ingresar a este sector. A partir del próximo 7 de abril, la ciudad contará con un nuevo pico y placa, con el cual se busca disminuir la cantidad de vehículos particulares, los cuales en horas pico forman embotellamientos en las vías con mayor congestión vehicular. El nuevo pico y placa aplicará solo en los siguientes horarios: de 7 a 9 de la mañana, de 5 de la tarde a 7:30 de la noche. ¿Qué indica esto? Vamos a tener solamente 4 horas y media de restricción de pico y placa para algunos vehículos, y entre las 9 y las 5 de la tarde pues se tiene habilitada todas las vías de la ciudad. Normalmente el horario estándar de trabajo es de 9 a 5. ¿Qué se pretende con la medida? Que se pueda incluir en la mayoría de las empresas públicas y privadas una flexibilización de horarios, que las personas podamos entrar o más temprano, digamos a las 7 o antes de las 7 de la mañana, o que podamos entrar a las 9 y prolongar la jornada, si es más temprano, digamos hasta las 4 de la tarde en jornada continua, y en caso de entrar a las 9 pues nos iríamos hasta prácticamente 6 o 7 de la noche, de tal forma que cuando esté la restricción de pico y placa, pues las personas ya hayan estado en el trabajo y cuando salgan puedan tener la oportunidad de salir antes del trabajo. O si entran después del pico y placa, pues puedan salir también cuando se termine el pico y placa. La restricción ya no irá desde la glorieta de Belmonte hasta la avenida del Ferrocarril, como se había anunciado anteriormente. Con el fin de atender la demanda de los usuarios del Aeropuerto Internacional Matecaña y de la Junta de Miembros del Comité de Movilidad de Pereira, se realizó un ajuste a la medida del pico y placa. El hecho es el siguiente: la medida va a caminar a racionalizar el uso del automóvil, es decir, estamos hablando de un autocontrol. El trancón es autorregulatorio. Una persona que utiliza una vía, digamos repetitivamente, y ve que tiene congestión o demoras, necesariamente toma una decisión de cambiar su ruta o cambiar su horario. Esta propuesta va encaminada a eso. En las horas pico, que es la mayor demanda, pues la vamos a hacer que las personas cambien su hábito de madrugar un poco más o salir un poco más tarde. Pero necesariamente, independientemente del número de vehículos que se restrinjan o se racionalicen en su uso, la ciudad ya presenta cierto nivel de saturación en algunos puntos, que no va a cambiar con el pico y placa. Tendríamos que incrementar un mayor número de placas para tener, digamos, una capacidad suficiente para que aquellos que puedan disfrutar del automóvil pues tengan, digamos, condiciones muy favorables para transitar en la ciudad. Esta medida empezará a socializarse desde el día 24 de marzo en las principales vías y avenidas de la ciudad. La medida del decreto está para que entre en vigencia a partir del 7 de abril. El 7 de abril es un martes, después de Semana Santa, y desde este momento hasta esa fecha, el Instituto estará dando toda la información, la socialización de la medida, utilizando los diversos medios de comunicación, volantes, pasacalles, vallas y demás elementos que vamos a utilizar. La sanción, como existe hoy, será de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes para aquella persona que no cumpla con la medida, y la ley establece que el carro o el vehículo puede ser movilizado porque aplica también para las motos. Los vehículos que a partir del 7 de abril sean sorprendidos infringiendo la nueva norma de tránsito tendrán comparendo económico y hasta inmovilización del vehículo. Orlando Espina, uno de los defensores de los derechos humanos aquí en el departamento de Risaralda y miembro de Sintraen, de subdirectiva de la ciudad de Pereira a nivel nacional, pues hablamos con él sobre todo lo que se viene haciendo con los derechos de los trabajadores, la explotación de menores, y esto nos dijo aquí en Enfoque Semanal. Con frecuencia en diferentes países y no muy lejano de Colombia son quebrantados los derechos de cada persona. Casos como los que viven los vendedores ambulantes en Pereira, los cuales buscan el sustento en las calles y que por invadir estos espacios públicos son maltratados. Otro caso evidente es el carente servicio que prestan las entidades de salud en el país. Pues la situación de los derechos humanos
En el ámbito laboral en Risaralda pues, sabemos de que no es tan buena porque acaba de pasar un conflicto en el cual los trabajadores cañeros del ingenio Risaralda tuvieron que hacer un paro para poder que le resolvieran lo que tiene que ver con el contrato laboral. Usted sabe que estos trabajadores, muchos llevan hasta 20 años y más prestando el servicio al ingenio Risaralda y están tercerizados por una SAS, que es un patrón que consigue el ingenio, le paga, le explotan la mano de obra a ellos, les pagan por corte y por toneladas, y eso viene siendo ellos mal remunerados. Los derechos más violentados en Risaralda son el derecho a la salud, a la educación, a la libre asociación, el derecho a la integridad personal y la sindicalización. Además, la explotación laboral como mala remuneración son los casos más visibles de la ciudad. Por otro lado, pues siguen los trabajadores, tanto vendedores ambulantes como los trabajadores que laboran en algunas empresas. Usted sabe que aquí en Risaralda el movimiento sindical no ha podido crecer porque hay empresas que no permiten que se construya sindicato. Aquí en el sector textilero no se pueden sindicalizar los trabajadores porque las echan. Por ejemplo, en Buscar, que es donde fabrican todos los buses articulados para los Transmilenios y para los Megabús y el MIU, hay más de 1000 trabajadores allá y no hay sindicato. Todavía siguen violando el derecho a asociación y el derecho a sindicalización, tanto en Risaralda como en Colombia. Orlando Espina, defensor de derechos humanos y líder sindical, expresa que las violaciones a los derechos humanos son el pan de todos los días y que la única manera de defenderlos y hacerlos respetar es denunciar ante las autoridades pertinentes los casos donde se quebranten dichos derechos. Estamos en Enfoque Semanal, un programa de Sintraende Subdirectiva de la ciudad de Pereira. Recuerden, Centro Recreacional La Siria, muy importante para todos los empleados y los trabajadores. Comerciales y ya retornamos. Si quieres dejar herencia, cuida el agua a conciencia. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. La sede recreacional de La Siria es una de las sedes más importantes que tiene el municipio de Pereira en cuanto a los sindicatos se refiere. Por eso Sintraende Subdirectiva de la ciudad de Pereira, para estas vacaciones, porque así se llaman las de Semana Santa, un receso escolar, un receso en todo, pues tiene listo todo lo que es el hospedaje, alimentación para la gente que nos visita. Se aproxima Semana Santa, época de espiritualidad y descanso. Sintraende Subdirectiva Pereira y la Secretaría de Deportes, en cabeza de Iván Velázquez, invita a todos los trabajadores a que participen en las diferentes actividades que se realizarán en la sede recreacional La Siria. Pasado lunes nos reunimos la Junta de Deportes de las 4 empresas y sacamos un plan de trabajo para todo el año en lo que van a ser los eventos deportivos en nuestra sede recreacional. Tenemos mucho deporte este año, tenemos mucha actividad para las señoras de nuestros trabajadores, ya tenemos programadas rumbaterapias todos los domingos. En este año vamos a hacer 3 campeonatos de fútbol, categoría abierta, categoría mayores de 38 años. Actualmente vamos a darle continuidad a un torneo de fútbol interno que tenemos. Vamos a hacer 2 campeonatos de voliplaya, vamos a hacer 2 campeonatos de tejo, vamos a formar unos trabajadores en tenis de mesa. Hay un instructor que ya nos pasó la propuesta, vamos a invitar a los hijos, a las esposas de los trabajadores, a los mismos trabajadores que quieran hacer parte de esta actividad, que los vamos a convocar próximamente. Vamos a hacer 2 torneos de sapo, vamos a seguir con la escuela de fundamentación de tenis de campo, es muy importante porque esto tuvo mucha acogida y ya generamos un presupuesto para continuar el resto del año
con el instructor y las personas que se quieran inscribir para este tema que, como le digo, con una instalación tan buena que nosotros tenemos y la teníamos subutilizada. Ahora vamos a seguir con la escuela de formación. Expresa que en este año la Secretaría de Deportes tiene preparado varios certámenes deportivos para todos los trabajadores de las empresas de servicios públicos y sus familias. Bueno, esto lo hacemos en base a que nosotros tenemos una sede muy linda, muy buena, muy segura. Mientras que un trabajador se puede ir a pasear lejos, a gastar de pronto mucha plata, pues no digo que el paseo sea malo, sino que se van a otras partes a buscar piscinas, a otros lados. Allá tenemos la piscina más bien tratada de la región, allá encontramos un almuerzo muy económico, allá los trabajadores no tienen que pagar ningún dinero en entrada ni en transporte. O sea que los trabajadores que están en casa, de pronto los que no van a salir, disfrutemos de la Siria. Allá los dejamos que hagan los almuerzos, lo pueden llevar o lo pueden comprar. Entonces es un paseo muy rico en familia, estar desde por la mañana hasta por la tarde todo un día, Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, domingo. Los trabajadores seguros, pasando un día no solamente de piscina, sino de deporte, porque allá hay deporte para todas las edades y todos los gustos. La invitación que hace el secretario de Deportes, Iván Velázquez, es a visitar la Siria y disfrutar de todos los deportes, como el tenis, la natación, fútbol, micro y tejo, entre otros. Invitamos a todos los trabajadores que por favor no se queden en casa, que vayan a las procesiones, vayan a la misa, pero el resto de días estén en la Siria. Las personas que quieran acampar, hay muchos sitios donde acampar. Una acampada en la Siria no cuesta más de 6.000, 7.000 pesos noche, 24 horas. Entonces no hay pretexto pues de que se queden en casa. Todos los trabajadores y sus familias, por favor, los esperamos en la Siria para atenderlos como se merece. Además de esto, cuenta con cómodas cabañas para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que estos lugares transmiten. Además, el transporte es totalmente gratis para los afiliados al sindicato y sale los domingos desde las 8 de la mañana desde Sintraendes, Subdirectiva Pereira. Y antes de despedirme los dejo con algunas imágenes del balance de gestión del alcalde del municipio de Dos Quebradas, el doctor Diego Ramos, quien lo presentó a cerca de unas 600 personas aquí en el seminario mayor del municipio de Dos Quebradas. A todos muchas gracias por estar aquí en Enfoque Semanal, un programa de Sintraendes Subdirectiva de la ciudad de Pereira, bajo la dirección de Alfredo Calal, la producción de Manuel Loaiza, con la parte periodística de Andrés Cárdenas. John Jairo Cataño los espera dentro de 8 días aquí en Enfoque Semanal. Estamos reunidos todos en este recinto. Entonces, agradecimientos a todos los presentes, a los diputados, a nuestros concejales, a los concejales que vienen de Pereira y de otros municipios. Doctor Germán Calle, doctor Bernardo Gil. Es para mí de verdad muy grato en el día de hoy 20 de marzo, poder llevar la audiencia pública de rendición de cuentas año 2014. Millones de pesos. Esto nos da un equivalente. Aquí hay que destacar, y en el segundo año consecutivo somos los primeros en el departamento. Obras complementarias de redes, lineales de colectores para mejorar de basuras importantes y 60 millones lote para la costa, pero esa parte puede tener una sola sede en este sector de la a reestructurar. Aquí le damos paso al orden del día seguidamente. Gracias, señor alcalde. En la rendición de cuentas.